Una trayectoria, un personaje. La radio detiene su ritmo y te invita a disfrutar una conversación de calidad. Grandes reportajes de Punto 11. Grandes reportajes de Punto 11. Creo que es una de las notas más importantes desde que fundamos Punto 11, allá por el año 2017. En esta gran radio, una gran radio de lujo, uno ingresa a estos estudios de 2 pisos y en la planta baja está toda la recepción. Pero en el primer piso, cuando uno entra a los estudios centrales, a la sala de locutores, hay un cartel que buscamos nosotros con la imagen del doctor Enrique Telemaco Susini, uno de los locos de la azotea que hizo la primera transmisión de radio de la República Argentina, y una frase: esta es la ópera Parsifal, que se transmitió por primera vez desde la azotea del Teatro Coliseo. Pero yo les decía que tengo un cartel con una frase de Alicia Arderius, la esposa del doctor Enrique Telemaco Susini, donde ella dice: para él lo más importante era el mensaje. Pensaba que si solo se usaba con fines comerciales, la radio, dejaría de servir para su fin más importante, que era educar al pueblo. Y hoy vamos a hablar con el sobrino nieto del doctor Enrique Telemaco Susini, Gonzalo Susini. Gonzalo, qué placer de saludarte, buen día. Muy buenos días, saludo a todo Córdoba, a toda la Argentina supongo y al mundo con la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Un placer y gracias por la presentación, muy linda. Por favor, es el cartel que tenemos nosotros en la entrada de la sala de locutores, porque la verdad que le agradecemos, por lo menos personalmente yo, la pasión que tengo por la radio a este hombre que inventó la radio en la Argentina. Pero primero te pregunto, Carlos Ulanowski sostiene que Susini inventó la radio en el mundo. ¿Vos qué pensás? Y no lo sé. Yo te puedo dar la explicación. Si lo dice Carlos, que a quien admiro mucho yo también y conozco por supuesto, yo creo que lo que hicieron ellos fue grandioso, más allá de que quizá la primera en cuanto a la organización de una radio como tal. Porque una cosa es que a veces todos confundimos y a medida que vamos aprendiendo, la radio en ese momento era experimental, se usaba mucho punto a punto, como un walkie-talkie, como cuando éramos chicos, ¿no? De punto a punto, como un teléfono, y ellos lo que comenzaron a hacer es organizarla, que el aspecto radiofónico, tirarlo, digamos, al cielo y que lo capte quien tiene un receptor. Entonces lo hicieron de una forma metódica, organizada, con una radio registrada, con una continuidad totalmente con horarios y todos los días, y eso hizo que, por ejemplo, Estados Unidos reclamó durante muchos años que la primera transmisión de esa manera había sido la KDK de Estados Unidos en Pittsburgh, las elecciones primarias, de las elecciones políticas, y lo reclamaban en noviembre del 1920, mes de noviembre. Cuando fueron investigando, y nosotros les decíamos en muchas organizaciones, decían, pero ojo que en Argentina todo eso se hizo, pero el 27 de agosto del mismo año, no lo podían creer. Empezaron a investigar, empezamos a hablar con ellos, y bueno, lo dieron como que Argentina fue la primera transmisión. En los años 30 hubo una convención en Buenos Aires, lo que sería después el Luna Park, se juntaron muchísimos representantes de todas las radios del mundo y determinaron que la primera transmisión así en forma organizada, continua, fue en la Argentina, y por eso el 27 de agosto de 1920 era el Día Mundial de la Radio, hasta hace muy pocos años que las Naciones Unidas lo cambiaron. Y nosotros no peleamos eso, fue una pena, y lo perdimos. Pero fue durante muchísimos años, más de 50 años, la Argentina considerada el Día Mundial de la Radio, el 27 de agosto del 20, como la primera transmisión
en forma continua. Eso sí es verdad, y eso lo dijo Carlos, ¿no? Y claro, creo que vos sabés mucho más que esto que porque que me lo cuentes. Yo lo que leí en un libro sobre la historia de la radio, que Ulanowski decía que es cierto que antes de 1920 hubo transmisiones de radio, pero eran, como vos bien lo explicabas, privadas. Es decir, yo le escribía a Gonzalo, o le hablaba por un sistema de transmisión: Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, Cristian, estoy muy bien. Bueno, ¿tu familia bien? Sí, perfecto, nos hablamos, gracias. El doctor Susini lo que hizo es: señoras y señores, buenas noches. Hoy estamos aquí reunidos. Le habló al público en general, y al hablarle al público en general, inventó un nuevo medio de comunicación. Eso dice Ulanowski, Gonzalo. Sí, por eso te digo que lo importante es que lo hicieron en forma, con una entrada oficialmente, con un estudio de radio, especialmente, digamos, se juntaban en forma continua, no es que hicieron transmisiones experimentales, y sentaron la base de lo que sería un estudio de radio específico para transmitir en forma continua y diariamente. Eso fue el 27 de agosto de 1920 desde el Teatro Coliseo, que las antenas estaban desde el Coliseo hasta la Casa Guerrico, que era una casa de remates, Guerrico Williams, que lamentablemente cuando la ampliación de la 9 de julio se demolió. Digamos, los que conocen el patio Bullrich era venta de gallinas, y estos eran coches de lujo, todo lo que sería hoy un shopping de lujo, digamos, era la casa de Guerrico Williams. Enrique era médico en ese momento, con él nació en 1891, y esto fue en el 20, así que tenía 28, 29 años, y ya era médico desde los 23. Un sobrino de él, Mujica, Miguel Mujica, que sería tío del padre Mujica de Carlos, se entusiasmó tanto cuando lo vio Enrique con todo esto, que se juntaron con sus amigos, que a su vez era Pepito Guerrico y Romero Carranza, y se pusieron, y también Ignacio Gómez Aguirre, que después tuvo que viajar a Europa, y se pusieron prácticamente un año a trabajar y estudiar sobre todo este tema de la piedra galena, de las transmisiones, y Enrique en ese momento estaba contratado por la Armada Argentina para evaluar todas las consecuencias de los gases venenosos posteriores a la Primera Guerra Mundial, que todavía estaban las trincheras humeantes. Se fue para allá, habló con los franceses, gestionó y trajo unos micrófonos y toda la cuestión técnica, digamos, como para poder hacerlo. Y estuvieron un año trabajando específicamente en eso, hasta que lograron transmitir Parsifal, que yo estoy escuchando aquí de fondo, y después lo hicieron en forma continua. Fue muy maravilloso, pero no solamente se limitó a la radio, sino que pocos años después se hicieron prácticamente una revolución en las comunicaciones, que fue vía radial, que es, en ese momento Argentina, imagínate, estaba recibiendo cientos de miles de inmigrantes, básicamente de Europa y de Medio Oriente, pero era una relación muy, muy difícil para un inmigrante. Imagínate comunicarse con su familia, era muy costoso el tema del cable oceanográfico, esas imágenes que tenemos, cables tirados bajo el mar, que iban para hacer los telegramas. Entonces los inmigrantes, imagínate vos con tu padre, con tu madre y con tus hijos transmitiéndote por telegrama. Bueno, ellos lograron bajar los costos enormemente inventando un sistema de radiogramas en vez de telegramas. Hacían los mismos telegramas pero transmitidos en onda corta. Para eso viajaron a Europa. Enrique logró en España, gracias a la amistad que tenía con Alfonso XIII, que lo habiliten, porque la Telefunken, que es en realidad inglesa, con la con la ITT inglesa, no dejaban que ellos pudiesen hacer esas antenas enormes que tienen que colocar para hacer las transmisiones. Bueno, Enrique lo logró, fue una aventura total, los cuentos son geniales porque había espías en el Ritz de París, lo seguían las empresas a ver qué estaban haciendo estos tipos, y lo lograron. Y bajaron las comunicaciones de una forma extraordinaria, pusieron antenas, bueno, en Paraguay, en Brasil, en Canadá, y básicamente en España y Argentina. Y eso posibilitó que se hagan extremadamente populares los radiotelegramas, haciéndolo de una forma prácticamente como si hoy fuese WhatsApp o Internet, poder comunicarse entre continentes.
Eso fue revolucionario también. Así que ellos no solamente se limitaron a la radiofonía en sí, sino que también todos los estudios, porque como eran médicos, también desarrollaron mucho la onda corta con fines medicinales, que inclusive el gobierno de Alemania los condecoró con la máxima condecoración. El canciller Lübke, en visita oficial en Argentina, lo condecoró a Enrique por toda la cultura alemana. Imagínate que transmitieron Parsifal de Wagner y siempre estuvieron muy conectados. Enrique hablaba muchos idiomas, entre ellos a la perfección el alemán, porque su padre había sido cónsul general, que era embajador en ese momento ante el Imperio Austrohúngaro, en la época de Francisco José, el marido de Sisi, emperatriz. Y esa cultura de Viena, era profesor de canto, de violín, se recibió de médico a los 23 años, y bueno, obviamente esa cultura en él, en toda esa familia, en esa época, influyó muchísimo como un disparador para nuevos emprendimientos, porque después de eso desarrollan también el cine en la Argentina, haciendo la primer productora realmente importante, que fue Lumiton, que la inauguraron en 1933 en Munro, y ahí debutaron Luis Andrini. Prácticamente hicieron la primera película sonora de la Argentina en forma integral, porque Tangos me había como pegado la cinta con el audio en forma y esto era en forma integral, no independiente, y desarrollaron el cine color, hicieron produjeron Celuloide. Ahí debutaron Mirta Legrand, Luisa Beil, Luis Andrini, todos ellos, los actores de la época de oro del cine, comenzaron en Lumiton, hicieron más de 200 películas. Era como la Paramount, la copia prácticamente, pues fueron a Estados Unidos y trajeron todo. Y después de eso también desarrollaron la televisión, que fue increíble. Se juntaron con Yankelevich, que ya se conocían de los años 20 por la radio, y ellos hicieron toda la parte técnica. Trabajaron más de 200 técnicos de Lumiton en la puesta de la televisión, y Yankelevich se encargó más que nada de la parte comercial y ellos de la parte técnica, todo ese equipo Lumiton. Así que lo maravilloso es que esos 4 amigos, desde su juventud hasta que fueron muriendo, fueron inseparables y se juntaban a diario para comentar todo lo que se les ocurría para inventar y desarrollaban, y que eran sueños, que todos esos sueños se transformaron después en realidades. Hicieron la radio, la onda corta, el cine, la televisión y el teatro. Enrique trajo desde Luigi Pirandelli, fue director de ópera, fue regisseur de ópera en Europa, filmó en Italia, lo contrató hasta Vittorio De Sica, fue actor de él en Italia, en Finiche Sempre Così. Ganó el primer premio internacional de cine con Lola Membrives en el Festival de Venecia, con una mención especial, en el año 38, si no me equivoco, 1938. Y después crea Telpin en Pinamar, que yo llegué a conocerlo, yo era chico, pero me acuerdo mucho de Enrique, y nos llevaba a Pinamar todos los veranos. Iba con mi abuelo, que vivía, también era médico mi abuelo, era el menor de 11 hermanos, Enrique T., como le decíamos en casa, Enrique T. Susini, y mi abuelo era Hernán Octavio, que era genial. Y las conversaciones entre ellos eran increíbles, y desarrolló Telpin, que es una cooperativa telefónica que hoy en día es una maravilla, porque en los años 70, en el campo, en la Fermina, en Entre Ríos, en Gualeguay, nosotros tenemos que dar para hablar por teléfono, manijas, ¿se acuerdan como en las películas? Sí, claro. Sí, sí. Comunicábamos con la operadora. La operadora le pedíamos, por ejemplo, hola, ¿cómo le va, Victoria? Bien, Gonzalo, qué lindo que estés hablando, tan chiquito, y te hablas por teléfono. Bueno, quería hablar con mis tíos de la estancia de La Enriqueta, que está ahí cerca. Bueno, hablamos 15 minutos de todas las cosas, cumpleaños. Entonces después me pasaba con la estancia de La Enriqueta o con la María que estaba al lado, María Elina 43. Todo eso en los años 70. Viajábamos a Pinamar en el verano, o en Pascuas o lo que fuere, y te comunicabas con discado directo internacional a Madrid o al mundo. Y además, si a la mañana queríamos ir a pescar al muelle, nos despertaba a las 7 de la mañana el despertador del teléfono, que llamabas a la central en forma automática y te despertaba. Imagínate, en 800 kilómetros o 600 kilómetros pasabas del año 20 al futuro. Qué bárbaro. Todo por obra de Enrique. Estoy pensando, Gonzalo, que
no inventó más cosas porque no vivió más. Porque estoy viendo a este grupo de amigos dedicados a vivir con un fin maravilloso. Y decía, cuando vos me decías lo de la onda corta, las comunicaciones entre América y Europa, fue el precursor del WhatsApp. Mirá, si vos hace unos años, bueno, una conversación con Jorge Lanata, lamentablemente se nos fue, pero él estaba muy estudioso de estos temas, y un día yo lo oigo que empieza a hablar de la onda corta, de los radiogramas. Entonces le hacemos llegar lo de Enrique, no lo podía creer. Me dice, no, desconocí esta historia, no puede ser, esto fue en Argentina. Bueno, lástima no dio tiempo. Yo creo, ojalá que algún entusiasta productor, nosotros estamos un poco en eso, se ocupe de estas cosas, porque lamentablemente ellos no las promocionaban. Era tanto lo que estaban inventando todo el día, ¡qué bárbaro!, que no les importaba nada la promoción de sus obras, no casi ni hablaban, porque lo que me contaban todos mis tíos abuelos, y bueno, yo lo vi en casa, era que era tal, imagínate, obras de teatro, escribió más de 80 obras de teatro, dirigió Los Tres Berretines, que fue la primera película sonora de la Argentina prácticamente, la segunda con tango. ¿Esa la escribió él, Los Tres Berretines? Los Tres Berretines no la escribió él, la dirigió él. La dirigió él, mirá, la conozco la película. Pero además, pero increíbles, En Brujo tienen que verla, la buscan en Cinear, es maravillosa. Yo cuando la veía no lo podía creer. Varias. Gonzalo, contame cómo es tu relación con él. Vos sos sobrino nieto, decime cómo es ese árbol genealógico. Bueno, mi padre, que vive en Mallorca, en España, se llama Enrique, tiene 83 años, yo tengo 59, lo conocí a Enrique hasta mis pocos años de vida, pero como estábamos juntos y yo vivía en Entre Ríos, en el campo, era una época, ¿se acuerdan?, de los 70, tumultuosa, viajábamos a Buenos Aires. Enrique vivía frente a la embajada francesa, muy cerquita del Jockey Club de Buenos Aires, donde siempre daba conferencias que eran a sala llena, y tocaba un piano de cola, un Stingway que tenía, porque también tocaba el piano, era profesor de piano, y fue el primero torrino laringólogo de la Argentina. Lo operó Gardel, tengo todo el relato cuando lo opera, que las cuerdas vocales, la operó y le hizo tratamientos muchas veces a María Callas. Tengo fotos de Caruso, de María Callas, dedicadas a él, caricaturas de Caruso, porque era dibujante Caruso, de Enrique. Bueno, fue promotor de muchísimas cosas, dirigió en La Scala de Milán, dirigió, dicen, la puesta Oberon, fue la más grandiosa del Teatro Real de Roma. A él lo corta su carrera en la Segunda Guerra y vuelve para la Argentina, pero estaba en Europa contratado por un montón. Dirigió en Austria, dirigió en las termas de Calacala, dirigía cine y al mismo tiempo era regisseur de ópera en simultáneo. ¡Qué bárbaro! Él era hermano de tu abuelo Enrique. Claro. El padre de ellos se llamaba Telémaco, era un gran médico de la generación del 80, sí, el primer anatomopatólogo de la Argentina. Hace unos días justo hubo un homenaje en el Club Social de Gualeguay muy lindo, en Buenos Aires también, el Museo de Anatomía Patológica está, para los que ubican en Buenos Aires, está la Facultad de Medicina, está la calle Uriburu. Bueno, todo ese edificio sobre la calle Uriburu lleva el nombre de Instituto Telémaco Susini, en honor a que él ahí fundó el primer museo de la uva. ¿Y vos lo conociste, Gonzalo? ¿Vos lo conociste, Enrique? Enrique, sí. ¿Y cómo era Telémaco, Enrique Telémaco Susini? ¿Cómo era? Una personalidad buenísimo, excelente. Era una persona que con los chicos, a mí, por ejemplo, como soy uno de los mayores de la familia de mi abuelo, que le llevaba su madre, que se llamaba Enriqueta, murió cuando él tenía 18 años, cuando prácticamente nació mi abuelo, de 11 hermanos. El mayor era Enrique, que era médico, el menor era mi abuelo, que también era médico, de la época de Rawson, de Lufino Quieto, pero era traumatólogo y cirujano. Y Enrique es especialista en cáncer, que hizo su tesis en cáncer y en garganta y oído, que fue el primero de la Argentina. Vos sabés que estoy pensando, pierde a su mamá a los 18 años, hasta ahí voy bien. No, sí. Hasta ahí voy bien. Tiene un montón de tías, abuelas. Pero fíjate la resiliencia también y todo lo que puede hacer en la vida, a pesar de...
Sí. Yo si hubiera perdido a mi mamá a los 18 años, hubiera sido un golpe tremendo. Para él lo habrá sido, pero ¿cómo? Enorme, sí, ¿Cómo? pero bueno, pero estaban como compenetrados siempre en el... Vos lees las cartas de esa época y tanto de su padre Telémaco. Telémaco tuvo mucha actuación en Córdoba, porque además fue uno de los promotores de la reforma universitaria. Irigoyen, que había competido en la interna con su tío, Miguel Laurencena, a la presidencia, lo nombra a Telémaco Susini, al padre de Enrique Estea, al de la radio, lo nombra como interventor para la reforma universitaria, para hacerla. Era un profesor muy querido, muchísimos años era catedrático, tanto de económicas como de medicina, y era un ferviente defensor de la educación libre y laica, tanto ellos que iban al colegio, el Instituto Libre. Y tengo una carta de Miguel Cané, que le escribe a Carlos Pellegrini, donde le cuenta cuando él sale del colegio y se inspira en Telémaco y sus amigos para escribir Juvenilla. No, o sea y que... además le cuenta que aprende alemán. Él estudió el O padre sea que de- Juvenilia, Miguel Cané lo escribe por inspiración de Enrique Telémaco Mira, Susini. hay una obra que es increíble, que se llama Una lección para la juventud, que la escribe él cuando se despide en el año 1918, de la cátedra de medicina. Sí. Si vos lees eso, te retrotrae a Telémaco y sus amigos a la Sociedad de los Poetas Muertos. Y en momentos dice, éramos jóvenes chacotones, que me llamó la atención, que éramos muy inquietos y formamos el antiguo club, o el club universitario, que eran revolucionarios totales, y estaban en contra de la enseñanza religiosa jesuita. Se sentían oprimidos y ellos eran liberales. Es lo que es la generación del 80. Entonces, dice, soñábamos sueños que en ese momento parecían solamente sueños, y hoy, estamos hablando 60 años después, o 70 años después, son todos realidades. Y Qué cuando te pones a bárbaro. ver los nombres de sus amigos, son todos barrios de Buenos Aires. Claro, eran los tipos del Colegio San Carlos, de lo que es el Colegio Nacional, digamos, con Amadeo Jacques, que era su gran promotor de todo eso. Él queda huérfano, el viejo Telémaco queda huérfano a los 10 años, porque su padre murió en la última batalla. Era Cuando me decía el viejo Telémaco, me decía el papá de Enrique el Telémaco. papá de Enrique, mi bisabuelo. O sea en que realidad. queda huérfano él también, mirá qué Claro, mi historia. tatarabuelo muere en la última batalla prácticamente de la Guerra del Paraguay, en la batalla del Sauce o Boquerón, y su madre muere en simultáneo, prácticamente cuando él tenía 10 años, que era de San Nicolás, de la provincia de Buenos Aires, muere de una enfermedad horrible, una tuberculosis de la época. Eso lo marca él muchísimo y hace que estudie medicina. Es increíble, porque también muere una hermanita de él, la más chica. Y se va, es el primer becado por el gobierno nacional, por una ley especial de Alem, y va a estudiar con Koch a Berlín. Y después estudia 2 años con Pasteur, en París obviamente, Qué y bárbaro. trae junto con un alumno de él, Dabel, que era coterráneo de su madre, de San Nicolás, con diferencia de 3 días, Luis Pasteur en mano le da una coneja inoculada contra la rabia a él, a Dabel y a él. Dabel llega 3 días antes y él se toma el segundo barco por si pasaba algo y llegar a Buenos Aires. Llegan y a la semana o a los 3 días salvan a 3 chicos uruguayos que viajaron especialmente de Montevideo, que habían mordido un perro. Y vacuna junto con Dabel la primer vacuna contra la rabia. Y Pero no termina ahí. Viajan en barcos separados, fíjate vos, porque Sí, le por pasa la algo a duda. uno para que Por la, la duda, para que claro, la, que la- viene arriesgando. la- Vos salí que sos el antídoto yo de- voy atrás por las dudas. Sí, sí, claro. Y después, el gobierno nacional, poquitos años después, bueno, en simultáneo prácticamente, lo llama y le dice, tenemos un problema enorme, nos han hablado de una estancia de ingleses en Las Cabezas, en Gualeguay, que han muerto 6 personas y miles de vacunos. Pero algo rarísimo pasa, que es como le dicen el mal del grano duro, mueren con las patas hinchados y con las patas quedan para arriba. Pero en los saladeros, en ese momento Gualeguay tenía los saladeros de Puerto Ruiz, que era una familia laurencena, que exportaban 30.000 cabezas por año a Europa y al Caribe, imagínate, faenaban esa cantidad, y
un puerto importantísimo. En ese momento Puerto Rico era el tercer puerto de la República, venía Buenos Aires, San Nicolás, y después Puerto Rico. Rosario era una villa en ese momento. Y bueno, y lo llama el gobierno nacional, él como anatomopatólogo encabeza una delegación de 28 médicos, se dirigen a Entre Ríos, hacen los análisis de esas microscópicos de todas esas mortandades, y él descubre que eran unos bichitos que quería identificar qué era y encontrar la vacuna. Entonces saca las muestras, saca los bacilos y se los lleva directamente a Koch. Pero pasa por el Instituto Pasteur, que tenía mucha relación, había estudiado 2 años él con Pasteur, y se produce una carrera entre Pasteur y Koch a ver quién encontraba la vacuna contra lo que es el anthrax, que es el carbunclo en los humanos o en las vacunas. Y gracias a los bacilos que llevó de Entre Ríos, Pasteur le gana la carrera a ¡Qué Koch, bárbaro! y hacen la vacuna contra el anthrax o carbunclo, y se implementa en la primer vacuna en la Argentina, salvando miles y miles Voy a sumar, vidas. hermoso, y voy descubriendo este mundo desconocido de Enrique Telemaco Susini. Quiero sumar a la charla a mi compañera Maru, que está muy ansiosa también de preguntarte. Hola, Maru. Saludala vos, Gonzalo, dale. Hola, Maru, encantado de conocerte. Hola, Gonzalo, igualmente yo, tantas cosas por preguntarte, Gonzalo, es como esto, libro gordo de Petete, viste, vas descubriendo un montón de cosas. Sí, pero, yo si sigo comiendo asados voy a terminar como el libro gordo de Petete, cada día me gusta más. Sí, se casó con Alicia, ¿verdad? ¿Tuvo hijos, Enrique? No, Alicia murió el año pasado, Enrique murió en el año 71. Así No que me digas que vivió hasta el año pasado, perdón, Alicia. Sí, sí, perdón, no sé si no este año, me estoy confundiendo, Mirá, a principio de este año. Yo no dejo de pero ya pensar, estaba. nos hubiera gustado conversar con ella, pero te dejo seguir. Sí, un placer, porque Enrique en realidad, ¿cómo podré decirlo para que no suene mal? Le encantaba viajar, era un bon vivant, conocía a quien se te ocurra. Imagínate que su mejor amigo en Europa, si no hubiese estado el problema en Alemania post Primera Guerra, era Luis Francisco de Hohenzollern, que sería el príncipe heredero de Alemania, que su padre, en ese momento antes de la República del Weimar, el Kaiser, lo envía a la Argentina porque era amigo de Henry Ford y se inauguraba la planta de Ford en la Argentina. ¿Y a dónde va a vivir? A la casa de mi bisabuelo, porque se conocían de Europa y desarrollan una vida increíble. Las anécdotas, desde cuando lo conocieron a Hitler, que todavía era un bravucón petizo que entró al Ritz de Berlín, y Enrique, cuando lo saluda con honores al futuro Kaiser, le dice Enrique: che, ¿quién es este petizo engreído? Es un general, un coronel austríaco que no va a llegar a nada. Cada vez que se encontraba le decía: qué buen pálpito tuviste. Te fue muy bien en la pregunta. Ahora, vos me dabas a entender, como no tuvo hijos, fue un bon vivant, me da la sensación que se casó hombre muy grande. Enrique se casó con más de 50 años. y debe haber tenido muchas amigas, con una alumna. ¡Oh! Era su alumna de canto. Él era profesor en el conservatorio. Él funda en los años 20, Alicia nació en el 27, igual que Mirta Legrand, y Enrique en 1891, imagínate la diferencia. Era un bomboncito cuando la conoció, pero era su alumna de 20 y pico de años, y era un señor de 50 y pico. Entonces, vivió sus últimos años con Alicia, sus últimos 20 años, 25 años, pero Alicia, gracias a Dios, fue como su tipo María Kodama, para que lo hagas claro. con Borges. Fue una relación así. Pero bueno, empezaron un poco antes. Gonzalo, ¿tenés objetos de Enrique Telemaco Susini? Sí. ¿Qué tenés? No, muchísimas cosas. Y ahora justamente estamos creando, mirá qué buena pregunta, estamos creando una asociación o una fundación donde vamos a toda la familia, todas las cosas que tenemos, desde desde las fotos de María Callas autografiadas, desde las siluetas de Enrico Caruso, muchas obras de teatro, miles de fotos. Ropa de él. Sí, también hay. Pero vos sabés que lamentablemente lo que pasó es que
Alicia tenía unos sobrinos que asumieron un poco la continuidad de esto, porque en mi familia era como que, bueno, y muchas cosas se perdieron, se vendieron aparentemente, una pena. Estaba el prendedor de oro, por ejemplo, que te digo, el canciller de Alemania le había regalado, que eran las puertas de Brandenburgo. Te voy a preguntar una locura. Los equipos de la transmisión no están, ¿no? No, eso está gracias a una genia que murió hace poco tiempo, que era Mabel Loisi, quien conducía la entrega de los galardones Usinis de Argentores, que es un premio muy lindo a la radio. Si lo googleas lo vas a encontrar, el premio Argentores, y ella en el Museo de Telecomunicaciones encontró el primer micrófono, que está bajo 7 llaves guardados en el museo, por suerte, y es la réplica, la que se entrega generalmente todos los años en Argentores, pero está el micrófono de la primera transmisión del 20, sí está. Qué bueno que se custodie. Maru, estamos en una clase de historia magistral. Hoy estamos egresando en historia de la radio, que nos falta esa materia con Gonzalo Susini, Maru. ¿Sabés una cosa sí. que el otro día me contaban y hace ya unos años, pero yo no sabía? Mirá la genialidad que tenían en todo lo que sea ciencia, en todo lo que sea adelantos, que una tontera, pero te lo pinta de raíz como era la familia. Él estaba siendo chico, habrá tenido, creo que fue en el 7, así que tenía 16 años, estaba toda la familia en Austria en ese momento, en Viena. Mi abuelo no había nacido, nació en 1909, y creo que fue en 1906 o 1907, que yo una vez escuché un cuento en la familia, que Enrique había visto el primer vuelo en Europa, y quedó ahí. Y hace unos meses, o el año pasado, Patricio Marcó, hermano de Guillermo Marcó, que es el presbítero que fue muchos años vocero del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, cuando estaba aquí. Guillermo Marcó es primo mío y también es bisnieto de Telémaco, ¿no? Y sobrino nieto de Enrique. Entonces, cuentan, claro, se habían ido, se enteraron que iba a haber un vuelo, que eran los hermanos Wright, con el Kitty Hawk, que hacían el primer vuelo en Europa, creo que era Le Mans, en las afueras de París, en 1906-1907. Ellos se van hasta allá, no sé si en tren o con el auto, tenían un Mercedes que lo trajeron a Argentina, Mercedes, no era Benz, sino Mercedes, de cadenero, de 1906 o 7, que lo traen después a la Argentina. Es el primer auto que pisa Concordia, por ejemplo, que pisa Entre Ríos, prácticamente. Sí. Bueno, y se van a ver, y es el vuelo de los hermanos Wright haciendo la primera demostración de un avión en Europa, el segundo después de Estados Unidos, ¿no? Y Enrique, claro, contaba, vi el primer vuelo de los hermanos Wright en Europa y terminé viajando en Boeing 747. Mirá las vueltas de la vida, ¿no? Claro. Maru. Hola, Maru, contame. Gonzalo, ¿de qué falleció Enrique y dónde descansan sus restos? Y Enrique murió de viejito, durmiendo, de un paro cardíaco seguramente. Murió en su casa, que está todavía intacta, frente a la Embajada de Francia. Es un edificio muy lindo, en Cerrito y Alvear, digamos, y él está en el museo, está en el cementerio de la Recoleta, junto a su padre y a su madre, y es visitado por los turistas, ¿viste? Cuando hacen ese recorrido histórico, pasan por el panteón de la familia, y ahí está Enrique con su padre también. De los objetos que tienen, ¿hay alguno que te llame la atención? A lo mejor una estatua, un prendedor, un libro, un saco. Sí, bueno, tenemos libros que él se publicaron, por ejemplo, que es el premio Facultad de Medicina por su obra El Cáncer, que ganó el premio Facultad de Medicina con su tesis. Eso fue increíble. Y después, bueno, él estudió medicina en 4 años, un genio total. Está bien que su padre era médico, todos en la familia eran muy estudiosos. Imagínate que Enrique hablaba a la perfección alemán, a la perfección inglés, a la perfección español, francés, italiano y portugués. Está bien, portugués es fácil, pero italiano también. Pero era, por ejemplo,
¿Te suena Richard Wagner? Sí, claro. Bueno, Enrique colaboró en sus obras, lo alentó. Hay reportajes en La Nación, después te voy a pasar, de esa época, donde está la foto de Enrique con Richard Wagner, él en Viena, hablando con él, haciendo que bueno, Oberon sea promocionada en todo el mundo con la mejor puesta, según dicen, porque como era regisseur de ópera, la puesta más importante que tuvo en Italia. De todo, es increíble. Para decir una idea, la apertura de una de las obras de Richard Wagner es La Odisea del Espacio, ¿no? De Kubrick. Es increíble, que es así habló Zaratustra, ¿no? Que lo lleva como una alegoría a la vida, al nacimiento del cosmos. Es increíble. Gonzalo, nos diste una clase magistral de radio. No, yo no me hagan sentir... Por favor, y quiero... A mí, ¿sabes lo más lindo de todo esto? Que siempre lo pienso, que también es un orgullo familiar y lo que quieras, pero eso es una tontera, porque lo más importante me parece que es la transmisión de todo esto a la juventud, porque que los chicos vean que quizás se repite con lo de Internet, que se repite con las startups, que personas con genialidad, pero con tesón, con esfuerzo, con estudio, con formación, cambiaron el mundo. Y eso está arraigado en la juventud. Si todos los chicos siguen estos ejemplos, que puede ser el de Enrique, el de Romero Carranza, el de Guerrico, el de Mujica, es increíble cómo juntándose, cómo haciendo equipos, cómo transformaron todo, porque, mirá, por ejemplo, hace poco me estaban contando que yo desconocía, y lo tenemos muy fresco con la pandemia del COVID. Bueno, en el año 18 hubo algo similar o peor, que fue la fiebre española. En España murieron cientos de miles de personas, te diré, sin exagerar, millones, porque desconocían. En Argentina no pasó nada, gracias a Telémaco, Malbrán, que eran su alumno, y varios más, y Enrique, que desarrolló todo el sistema siendo muy jovencito de producción de vacunas. Como ya ellos habían hecho con su propio bolsillo la asistencia pública de Buenos Aires y las primeras ambulancias del SAME, que es lo que después da origen al SAME, evitaron que aquí pegue la fiebre española, que hubiesen muerto, y bueno, tuvimos el símil del COVID, pero en el año 18, y se hizo bien. Te estamos hablando hace más de 100 años, hicieron las cosas bien, no pegó la pandemia. Y sin modo de comunicarse, como lo tenemos hoy, donde todo es mucho más sencillo. Yo te preguntaba, Gonzalo, si lo conociste, y la última, ¿alguna frase que recuerdes de él que te decía, que te repetía? Vos eras un niño, obviamente, no, pero que vos recuerdas, vos eras muy chico. No, me acuerdo mucho, por ejemplo, en Pinamar, sentarme al piano de cola, que empezaba él a tocar, y tenía un perro que los había traído, la primera raza que trajo él de pastores ingleses, que se llamaba Facón, o Fakir, no me acuerdo, porque eran dos, uno era de mis tías abuelas y uno de él, y miren lo que hacía con el perro. Tenía una casa en Pinamar, en un médano, hoy es en día Libertador, hay una S ahí, y el garage estaba metido en la duna. Era increíble, tenía un Kaiser Carabela esos enormes, y sacaba el auto, parecía los de Batman, salía de la Baticueva, y toda la vista hacia el mar. Y, por ejemplo, él no iba al supermercado. ¿Y él tocaba el piano? Sí, un genio, y a la noche hacían, al atardecer, mirá, pero te voy contando del perro, que es genial. Dale. Le ponía a Fakir, o a Facón, no me acuerdo cuál de los dos, le ponía una notita en una canasta, e iba al supermercado Tati, que quedaba a unas 10 cuadras, y venía con las compras. Pero no solamente eso, en la parte de abajo de la casa estaba el leñero, y en las épocas de marzo, abril, cuando era Semana Santa, que íbamos allá a pasar las Pascuas, el perro subía a la leña. No, era increíble. A mí me enseñó a nadar. Yo aprendí en la pileta de Pinamar a nadar. ¿Saben cómo fue? Facilísimo. ¿Querés nadar, chiquito? Sí. ¿Querés aprender? Me agarró de los brazos y me tiró en medio de la pileta. Salí como un perrito y aprendí a nadar. Era muy didáctico. Gonzalo, queremos que sí. Pará, te cuento algo de Carlos, de la familia Bunge. Todo lo que quieras. También genial. Perdón, y antes que sigas, ¿tenía alguna relación con Altagracia? Mira, sé que... Pues es que creo que sí, pero tenemos que investigarlo, porque él iba mucho a Córdoba.
él desarrolló muchas cosas en Córdoba, porque también estuvo en minas de berilo y otras cosas más, y creo que fue, mira, no quiero hablar de lo que puedo dudar que sea real, pero sí estuvo en desarrollos de muchas producciones mineras, Bien. más en la Segunda Guerra Mundial, increíble, se dedicaba a... Bueno, si llegase a encontrar ese dato de Altagracia, te lo recuerdo. Bien, no, sería muy sencillo. Algo ibas a decir y te interrumpí, perdón. No, que por ejemplo hace poco hablé con el director de lo que es Pinamar S.A., que son los dueños, la familia dueña de Pinamar, y me contaba cuando Enrique hicieron lo de Telpín, que lo pueden googlear, es maravilloso, es una cooperativa sin fines de lucro. Y entonces, como todos los equipos venían en alemán, obviamente Enrique traducía los manuales de los equipos que traían de Alemania para la telefonía, y dice, ellos tenían 20 y pico de años, Enrique ya pisaba los 70 y pico, no le podían seguir el ritmo. Allá a la mañana les empezaba a hablar y terminaba la noche, cocinaba él y terminaba tocando el piano y Alicia, su mujer, cantando, para finalizar. Era un gran chef, le encantaba la cocina y era un anfitrión de lujo, porque casi todas las noches en su casa, en San Miguel, se llamaba la casa en Pinamar, hacían, y en la playa muchas veces, hacían conciertos, e invitaban, imagínate los invitados de lujo que tenían. Él, en los años 20, fue director, aparte del Colón, y junto con Alfonsín Storni y López Buchardo, crearon los elencos estables del Colón. Hasta ese momento se contrataban. Él fue el creador de los elencos estables. Qué vida. Y además recibió al príncipe de Saboya en visita oficial. Él fue el anfitrión de todo eso. Y el cine hizo la primer, en el año 46-48, el primer festival de cine internacional en Mar del Plata. Pero como lo hizo con la provincia de Buenos Aires, porque era Mar del Plata, en ese momento había un sujeto muy complicado, que era el Jimmy de Goebbels, digamos, que para quedar nombres, que le hizo la guerra porque en vez de hacerlo a nivel nacional, lo hizo a nivel provincial con el apoyo de la provincia de Buenos Aires, y fue el primer festival internacional de cine. Eso me lo contó muchísimo el hermano de Mirta Legrand, Pepito, Josecito Martínez Suárez. Josecito Martínez Suárez me contó mucho, me reuní con él, escribimos mucho, porque él se crió en Lumiton, tenía su dirección en la calle Mitre, en Munro, increíble, y estaba escribiendo en sus últimos años, porque era director del Inca, y era el que estaba a cargo del Festival de Cine de Mar del Plata hasta que murió, el hermano mayor de Mirta Legrand, José Martínez Suárez. Claro, y me contaba lo que fue toda la apuesta de la primer Festival Internacional de Cine. Bueno, en Mendoza hizo en los años 50 un experimento que fue genial en la fiesta de la vendimia. Puso pantallas gigantes que la gente podía, como si fuese hoy en los estadios, pudiese ver en vivo todo lo que estaba pasando, y él fue el director de esa puesta en escena de la fiesta de la vendimia en Mendoza. Gonzalo, yo te quiero agradecer porque nos has abierto la puerta a una historia que desconocíamos. Has sido muy atento y muy amable con nosotros, y todo lo que podamos hacer por difundir esta obra, contás también con esta radio. Y quiero decirte que hay una radio que se llama Punto 11, que es esta radio, que tiene una gran imagen y un gran cartel con un mensaje de tu tío abuelo Enrique Telemaco Susini, y en vos le agradecemos por haber inventado la radio. No, el orgullo es de mío y de toda la familia que ustedes consideren eso. Vi la foto, vi la Punto 11, me encantó, y por eso es que dije vamos a estar con ustedes y con Córdoba, porque Altagracia es un lugar magnífico y Córdoba es increíble, y mucho de mi familia, te digo, mi bisabuelo Telemaco, si un día googleas lo que fue la reforma universitaria, él tuvo una participación enorme. Le renuncia, como te decía, a Irigoyen, porque Irigoyen en un momento lo nombra para que se haga la reforma, después por presión va para atrás, y el Telemaco le renuncia y le dice, renuncio como interventor, pero me voy a Córdoba a que se haga. La cantidad de cartas que tengo de Roca, de Doro Roca, de todos los reformistas agradeciéndole, y las fotos llegando hagamos algo, si te parece.
Un día nos dediquemos a hablar de Telémaco y la reforma y la reforma universitaria. No, pero yo no soy un especialista. Bueno, lo que sé, para los que sean historiadores, pero es muy lindo toda la participación que tuvo. Y te digo, lo bueno de todo esto es que los chicos vean con lo que hacen ustedes, con la transmisión de la cultura. Lo que decías, hace poco otro conductor pionero que es, porque vive y es un fenómeno, Julio Lagos, me contaba que cuando él inaugura las transmisiones en FM por internet, que lo hace en los años 80, genial, él lo entrevistó, Enrique lo conoció, y me pasó un texto que ahora lamentablemente no tengo, que es cuando fundan la Sociedad de la Radio. ¡Qué bárbaro! Y es increíble el estatuto, como lo que al principio decías, que ellos lo hacían básicamente para difundir la cultura. Tanto es así que cuando se le acercan a algunas personas, entre ellas a don Jaime Yankelevich, y le propone le dice, usted tiene una fortuna acá con los anuncios, ellos no lo veían así. Que no sé si está bien, porque hubiese sido muy bueno. Por eso el mensaje el apoyo comercial, claro, creo claro. que el mix es muy bueno, sí, de haber tenido el apoyo comercial, porque tampoco eran tontos con la plata, vendían todo y volvían a hacer empresas y reinvertían y vendían la radio y hacían la onda corta y la onda corta la vendían y era una fortuna y hacían los estudios Lumiton y vendían eso y después hacían el Odeón lo reformó entero, reformó muchos teatros de Cervantes, muchos años él contrató con una compañía que tenía de teatro donde trabajaban desde Lola Membrives, Luigi Pirandello, formó prácticamente 80 horas de teatro, como te digo, ganó Madame Lynch, fue el iniciador de la comedia musical. Es increíble eso. Gonzalo, la próxima charla tiene que ser acá en el estudio de la radio. Me encantaría, es un buen motivo para ir a Córdoba. Y a comer un asado, como dijiste. Así que tenés que venir a conocer esta radio que tiene a tu tío abuelo aquí con una imagen. Qué lindo. Acepto la invitación y coordinamos un día para ir. Gonzalo, ha sido muy, muy amable y gracias por atender esta radio. Te mando muchos cariños, un abrazo enorme para ustedes, a toda Altagracia, a la Punto 11 y a Córdoba entero, que es un lugar de cultura que irradia cultura. Estamos fascinados. Gracias, muchísimas amigo. Gracias. A usted. Un fuerte abrazo. Qué lujo, señoras y señores. Una clase de historia. Gonzalo Susini, sobrino nieto del inventor de la radio en la Argentina, contándonos cómo inventó la radio y cómo inventó tantas cosas. En una época donde nos dedicamos a hacer cosas grandes, cosas lindas, a inventar determinados objetos o creaciones que nos servían para vivir un poco mejor. Y la amistad en el medio. Una sociedad de amigos inventores que lo tuvo Enrique Telémaco Susini como protagonista. El hombre, dice la historia con justicia, que inventó la radio. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan.